Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Seguimos con las clases de Python. Primero, antes de empezar, tienen un desafío, un challenge. Tienen que adivinar de quién estoy disfrazado. No sé si lo ven. ¿Sí? Eh, es un personaje muy famoso. Les iba a decir que si tienen hermanitos, hermanitas más chiquitos, les va a resultar más fácil. Pero después hice las cuentas y me parece que la mayoría o muchos de ustedes lo veían ustedes cuando eran chicos, así que eso me deprimió un poco pensar eso, pero bueno, si adivinan, pueden poner ahí en los comentarios de YouTube a ver si adivinan quién es el personaje. Bueno, empezamos con la clase de Python, interpolación, o sea, hoy vamos a ver cómo hacer los ejercicios de interpolación que, que están en la práctica 1, ¿sí? Yo les había dicho la semana pasada que íbamos a ver ahora, esta semana, un poco más de programación, de cómo definir nuestras propias funciones y cómo usar while, que es como una especie de for, pero repetir algo hasta que se dé alguna condición. Todo eso lo pospusimos un poco tal vez la semana que viene, porque era un poco medio pesado dar todo eso junto y es más difícil, son cosas más difíciles, digamos, ir incorporando todos esos conceptos de programación, son más difíciles. Y estas cosas que vamos a ver ahora son un poco más simples o más directas, digamos que es más mirar los ejemplos que vamos a ver y los van a poder reproducir fácil. Tal vez, espero, espero que los puedan reproducir. Pero digamos, por ejemplo, la clase pasada que fue plot también, no hay nada complicado de programación, sino ir viendo cómo usar el comando plot con distintas funciones. Es algo que pueden ir siguiendo, me parece más fácil. Entonces así vamos de un poco más despacio y pueden ir además siguiendo las cosas de la práctica. ¿Está bien? Pero igual cualquier cosa que quieran, vayan haciendo y nos consultan. Sobre todo si se traban con alguna cosa, tienen alguna consulta bien puntual, nos pueden mandar por mail o ahí en el foro que está en el foro en el campus. Si se traban, por ejemplo, algún error, esto es muy común, que les dé algún error y que no lo pueden resolver y lo prueban y no encuentran qué es lo que está mal y al final es que faltaban dos puntos o había un espacio que no iba o pusieron una coma en vez de un punto. Bueno, hay muchos errores que son muy comunes y son difíciles de encontrar al principio. Así que eso mándenos, nos pueden mandar por ejemplo una foto que es lo que no les anda o tal vez no hay ningún error, pero el programa no da lo que esperan y tampoco pueden encontrar que, o sea, no hay ningún error, digamos, no les da ningún error cuando lo corren, pero no les da el resultado que esperan. Así que cualquier cosa de eso nos mandan y nosotros las tratamos de contestar lo más rápido que podamos. Si es algo más complicado que necesitan dialogar, bueno, ahí sí pueden esperar a la clase de consulta. ¿Está bien? Bueno, empezamos entonces con polinomios, interpolación de Lagrange. Es un poquito complicada, la parte complicada va a ser que cómo trabajar con polinomios, que es lo que no habíamos hecho hasta ahora, pero bueno, es eso, entender cómo se representan los polinomios en Python. Y como siempre hay muchas maneras de trabajar con polinomios o con cualquier cosa en Python, porque Python tiene un montón de bibliotecas, un montón de cosas ya programadas por distintas personas, entonces hay distintas formas de trabajar. Lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con este paquete NumPy, es un paquete que ya te dije vamos a usar mucho en esta materia, que en general imita las cosas de MATLAB. Entonces los comandos que vamos a usar para trabajar con polinomios son estos dos comandos que ven en pantalla, polyfit y polyval. Polyfit es para interpolación polinomial, es calcular un polinomio interpolador, y polyval para evaluar un polinomio en un cierto valor, ¿sí? O sea, una vez que construimos el polinomio, nos interesa evaluar ese polinomio en distintos puntos, ¿sí? Entonces vamos a usar polyval. Polyfit es una función más general que la que vamos a usar ahora de interpolación de Lagrange, porque fit en inglés quiere decir ajuste, es decir, lo que hace esto es ajustar un polinomio a los datos. Cuando la cantidad de datos coincide con el grado, ¿verdad? Para interpolación necesitamos, si tengo n datos, voy a construir un polinomio de grado n-1, en general, más común decirlo, si tengo n más 1 datos, construyo un polinomio de grado n. Si tenemos esa condición que tenemos n más 1 datos y ajustamos un polinomio de grado n, va a ser exactamente el polinomio interpolador. Más adelante vamos a ver qué pasa cuando tenemos menos grados. Si tenemos, por ejemplo, 10 datos y queremos ajustar una línea recta o queremos ajustar un polinomio de grado 2. Eso vamos a verlo más adelante. Vamos a usar el mismo comando polyfit. O sea, el comando polyfit es más general, pero ahora lo vamos a usar solamente para este caso de interpolación de Lagrange. Es decir, cuando tenemos n más un dato si queremos interpolar un polinomio de grado n. Grado n quiere decir n o menor o igual que n puede ser. ¿Sí? Bueno, empecemos entonces con la clase. Los paquetes son los mismos de siempre, o sea, no hay ningún paquete nuevo acá. El paquete math, el paquete numpy, as np, quiere decir que cualquier comando de numpy lo vamos a hacer np.algo y el comando
y el paquete pyplot del paquete matplotlib para hacer gráficos, ¿sí? Porque tenemos que hacer algunos gráficos. Bien, y ¿cómo le vamos a pasar los datos? Queremos, empecemos con este ejemplo que está acá. Construir el polinomio de grado 3 que interpola estos 4 puntos, ¿sí? Esta es la primera coordenada, es la coordenada x, y la segunda la coordenada y. Este es un polinomio cualquiera, ¿no? Creo que no es de la práctica, es un ejemplo cualquiera. Tenemos esos 4 puntos, queremos interpolar. Entonces definimos primero los dos vectores, el vector de los datos x y el vector de los datos y, o de la coordenada x de los datos y la coordenada y de los datos, x, y, sub i. Vamos a usar siempre esta notación acá en este notebook, x, y, sub i, para indicar que son puntos en los que vamos a interpolar. Después, porque x lo vamos a usar cuando construyamos gráficos, x van a ser puntos cualquiera, y x, y, sub i van a ser los puntos en los que queremos interpolar. ¿Está bien? Entonces acá nos construimos esto usando, esto lo habíamos visto en la clase pasada en el plot, usando este comando array también del paquete np, del paquete numpy, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, el comando es bastante simple. Una vez que tenemos definidos los dos vectores de valores, los x y los y, np.polyfit, x, y sub i, y el último valor acá es el grado, ¿sí? Este 3 es el grado del polinomio que queremos construir. Entonces, como les decía, como se puede, esto lo podemos usar para distintos grados, no lo deduce automáticamente los datos. Acá como tenemos 4 datos, nosotros lo vamos a usar siempre para un polinomio grado 3. Si estamos haciendo interpolación, siempre es n más un datos grado m. Pero acá se lo tenemos que especificar, ¿sí? Veamos qué es lo que hace toda esta serie de comandos. Bueno, acá nos tiró algo, esta es la respuesta, print c, esta es la respuesta. ¿Qué es esto que nos tiró? Tendría que ser un polinomio, ¿sí? Porque dijimos que queremos construir el polinomio interpolador. Nos tiró unos numeritos. Bueno, estos numeritos son los coeficientes del polinomio, ¿sí? Son los coeficientes del polinomio ordenados, acá lo que dice acá, es el vector de coeficientes, ordenados del término de mayor grado al término de menor grado, o sea, hasta el término constante, ¿sí? Entonces, la forma de leerlo, esto sería empezar de atrás para adelante. Este es 22, es la constante, 20, o sea, el término independiente del polinomio 22. Este es el coeficiente de la x, menos 33,5 por x, 15,5 por x al cuadrado y menos 2 por x al cubo, ¿sí? Acá ya se ve la complicación. Uno quería un polinomio y en vez de un polinomio nos da un vector de coeficientes, que bueno, es un poquito molesto tener que mirar así los polinomios. Uno quiere ver los polinomios con los monomios, x al cubo, x al cuadrado. Se puede, ahora enseguida lo vamos a ver. Pero tenemos que pensar eso. Numéricamente, la forma de representar un polinomio numéricamente es a través de los coeficientes, ¿sí? Cualquier polinomio lo podemos dar a través de sus coeficientes. Si algún término no aparece, tendríamos que poner un coeficiente 0, o nos va a devolver, en este caso, Polyfit nos va a devolver un coeficiente 0. Ahora después también vamos a ver un poquito más de eso. Pero entonces pasamos a eso. Si yo lo quiero representar como polinomio, quiero que me lo muestre como polinomio, NumPy también tiene algunas funciones para hacer eso automáticamente. Y acá lo que dice es, tiene una clase de datos tipo polinomio para operar con polinomios. Es decir, esto por ahora lo que nos dio acá es un array, igual que lo que teníamos antes. Fíjense si pongo solamente C, array, esto está bien. O sea, la diferencia es print C y C. Si yo pongo print C es como que me lo imprime de alguna forma linda que la pueda ver fácil. Y C es como me dice más qué es lo que tiene guardado internamente Python, ¿sí? Entonces acá puedo ver que la respuesta esta era un array de cuatro valores, un array de NumPy, ¿sí? Un array o un vector. Bueno, entonces, este tipo de datos polinomio, que es una clase, tampoco nunca dijimos nada que son clases de datos, pero sí vimos distintos tipos de datos. Vimos tipo de dato entero, tipo de dato float, doble precisión, tipo de dato string, cadena de caracteres, tipo de dato arrays, es lo que estamos usando acá, np.arrays. Entonces, cada uno de esos tipos de datos, las variables pueden guardar cada uno de esos distintos tipos de datos, tienen también asociadas distintas funciones. O sea, no es lo mismo si yo a un array lo divido por 3, lo que hace es cada elemento lo divide por 3. Si a un float lo divido por 3, me da un float dividir por 3. Si a un entero lo divido por 3, ahí ya tal vez no me da entero, me da un float. Entonces, distintas clases de datos, y por ejemplo un string dividido por 3, no, me da error, no puedo dividir una cadena de caracteres por 3, ¿sí? Entonces, distintos tipos de datos tienen asociadas distintas funciones. Entonces, acá el tipo de datos polinomio quiere decir que Python lo va a pensar internamente, lo que yo le ponga como un polinomio, y voy a poder hacer operaciones de polinomios. Por ejemplo, si yo multiplico dos polinomios, me va a dar el polinomio producto, ¿sí? Si yo multiplico dos arrays de datos,
lo que hace esto es, o por ejemplo, elevo al cuadrado un array de datos, si yo elevo este array al cuadrado, lo que hace es elevar cada elemento al cuadrado, que no es lo mismo que el resultado de elevar un polinomio al cuadrado, que los coeficientes van a cambiar de otra forma, ¿sí? Entonces, avancemos un poquito porque así todo en el aire es medio confuso lo que estoy diciendo, así lo vamos a entender. El comando poly1d, o sea, polinomio de una dimensión, o sea, polinomio en una variable, nos convierte un vector de coeficientes, como este de acá arriba, lo convierte a polinomio, ¿sí? Este es el comando para convertir la salida de polyfit, que es un vector de coeficientes, no es un polinomio, es un array, la podemos convertir a polinomio de esta forma. Y ahora, una vez que lo convertimos a polinomio, p igual np polyum_dc, print p nos va a imprimir el polinomio de una forma más linda. Vamos a probar. Ven, ahí sí aparece el polinomio como nos gustaría o como estamos acostumbrados a representarlo. Los coeficientes multiplicados por los monomios. Fíjense que son los mismos coeficientes, menos 2, 15,5, 15,5, menos 33,5, menos 33,5 y 22 acá 22, ¿sí? Entonces lo único que hizo es a estos coeficientes, digamos, en esta representación es multiplicar cada término por eh, el coeficiente, ¿sí? Por el monomio que corresponda. Si imprimo p nada más, p, bueno, es esto, es un polinomio definido por estos coeficientes, ¿sí? Se ve la diferencia. Print p es como que me imprime las cosas de forma linda, que las pueda ver eh, un humano a los ojos y quede algo lindo, ¿sí? Y esto más internamente, ¿qué es lo que tiene guardado? Bueno, es un polinomio de una variable definido por estos coeficientes. ¿Está bien? Antes de seguir, veamos antes de seguir, insert cells. Pensemos en algunas cositas, por ejemplo, cómo puedo representar el polinomio no sé, x al cuadrado más x más 2. Lo escribo acá, x al cuadrado más x más 2. ¿Cómo se representa esto como array? Vamos a ver si lo podemos hacer. Esto lo pongo como markdown para que se vea. Ese polinomio que queremos hacer. Entonces vamos a definir p igual por np.poly1d. Y acá vamos a poner como vector np.array, como habíamos hecho antes. Tenemos que darle el vector de los coeficientes. Y bueno, miramos los coeficientes acá. Esto es, empezando adelante para atrás, es 1, 1, 2. Así que ponemos exactamente 1, 1, 2. ¿Sí? 1, 1, 2. Y acá si le ponemos que imprima p, ¿está bien? Nos quedó lo mismo que teníamos, ¿sí? 1 por x al cuadrado más 1 por x más 2. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un polinomio dado así escrito, si lo agarran, por ejemplo, algo de la práctica, van mirando los coeficientes y los van copiando, ¿sí? Por ejemplo, si acá hubiésemos querido hacer un x al cubo, ¿cómo cambia si acá tiene un x al cubo más x más 2? Entonces, cuando hago el array, bueno, x al cubo pongo un 1, tendría que ordenar siempre por grado de mayor a menor. Acá ya está ordenado por grado de mayor a menor. El primero es x cubo, pongo un 1, y x cuadrado no aparece, ¿sí? Entonces acá lo importante es no poner 1, 1, 2, sino que darse cuenta que acá como el x cuadrado no aparece, acá tengo que poner un 0, ¿sí? Si no ponía 0 iba a aparecer lo mismo que antes, x cuadrado, x2. Pero si ahora lo pongo así, x al cubo más x más 2, ¿está bien? Entonces, esa es la forma de representar. Si yo tengo el polinomio escrito, por ejemplo, en algún ejemplo de la práctica, van pasando los coeficientes y cuando algún monomio no aparece, algún exponente no aparece, ponen un 0. ¿Está bien? Bien. Entonces, ahora dijimos cómo construirnos un polinomio. Todo esto es para construir un polinomio. Ahora queremos evaluar un polinomio en algún punto. ¿Sí? Construimos el polinomio interpolador y después lo queremos evaluar en otro valor. ¿Sí? O mismo en los mismos valores para ver si está bien construido. Entonces ahí está este comando polyval, ¿sí? P era el polinomio este que teníamos, es este polinomio, P, para ver que no cambió. ¿Sí? No va a cambiar, pero a veces si uno pone una instrucción en el medio y pone P otra cosa, cambia, pero acá no hicimos nada raro. Así que este es el polinomio P, y bueno, ahora queremos evaluar P en 1 y en 2, ¿sí? Vamos a probar cuánto vale P en 1 y en 2. Fíjense lo que nos da. Ahora vemos el último renglón, pero estos dos primeros es la función polyval, le tengo que pasar dos parámetros, el polinomio p y el valor, el x, en el cual lo queremos evaluar al polinomio. Sí, esta parece ahora la parte más complicada, pero ahora enseguida vamos a ver que se puede hacer más fácil. Pero este es el comando polyval, p1, nos evalúa el polinomio en 1. Y fíjense, bueno, acá este 57 medio raro al final son errores numéricos, pero podemos interpretar esto como que es 2, 2,0.
Si redondeamos estos dos y veamos si todo esto había empezado con que queríamos interpolar estos puntos, que cuando x es 1 y vale 2, cuando x es 2 y vale 1. Entonces el polinomio cuando lo evalúo en 1 tiene que valer 2, cuando lo evalúo en 2 tiene que valer 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dio? Sí, cuando evaluamos en 1 nos dio 2, cuando evaluamos en 2 nos dio 1, y ahí podemos probar otro valor más, en 3 tiene que dar 7, en 3 tiene que dar 7. Bien, 6, sí, está bien, hay varios errores. Acá parece raro que hay varios errores porque si uno mira esto, parece todo exacto. Lo que pasa es que todo, cuando uno está trabajando con float, aunque acá nos muestre que parezca exacto, en algún lado, en algunos dígitos, tiene algún pequeño error. Entonces esos errores se arrastran a algunos dígitos que no vemos. Como está guardado todo en binario, siempre es el mismo problema. Acá no se está representando esto en decimal, pero está guardado en binario. Puede ser que algún dígito esté incorrecto. Entonces, bueno, al final produce algunos errores numéricos, pero no es nada grave, ¿sí? Esto es 2, esto es 1 y esto lo redondeamos a 7, ¿está bien? Y acá esto es lo que les decía, la forma más fácil de hacerlo, esta es la ventaja de usar este tipo de dato polinomio, convertirlo con este poli 1D, esto que hicimos acá, poli 1D, a los coeficientes los convertimos a polinomio, esto directamente lo puedo trabajar como si fuera un polinomio y poner directamente P de 1, ¿sí? Entonces, P de 1 también evalúa el polinomio en 1. ¿Sí? O sea, es exactamente equivalente. Esto de acá, np.polival p,1, es equivalente a p entre paréntesis 1. Entonces, ¿por qué no usamos esto? ¿Por qué a veces usamos esto y no esto? No, ningún motivo. Esto es siempre más cómodo, más fácil que usar esto de acá. ¿Sí? Cuando tengo un polinomio es más fácil usar esto de acá. Pero bueno, internamente es como que estamos usando este comando. Este es como una abreviación de esto de acá. ¿Sí? Así que es mejor esto porque está abreviado, pero es exactamente lo mismo. No va a dar nunca un resultado distinto porque lo que hace esto es llamar a Polival. ¿Sí? Bien, entonces es correcto, pero con algunos errores. Y también podemos evaluar varios puntos a la vez. Esta es toda la ventaja siempre de NumPy. NumPy está pensado para trabajar con arrays o con vectores. Entonces, cuando quiero evaluar una función en varios puntos a la vez, no cambia nada la notación. Si es p de xy. Acuérdense quién era xy, ¿no? Xy, volvemos, perdón que les esté subiendo y bajando la pantalla. Xy es este np array 1, 2, 3, 4. Entonces, si evalúo p en xy, ¿qué es lo que tiene que dar? Si estaba bien el problema interpolador, tiene que dar esto 2, 1, 7, 8. ¿Sí? Vamos a ver si está correcto. Evaluamos P en todos los XY. Enter. 2, 1, 7, 8. ¿Sí? Acá sí dio exacto porque cuando hago print en algún lado está redondeando. ¿Sí? Acuérdense siempre, esto print no nos muestra exactamente lo que guarda, sino que hace tiene algunos criterios para cuando redondea, cuando no redondea. Si muestra un solo número, lo muestra completo con todos los dígitos. Si muestra, aparece acá cuando muestra una lista de un array, redondea porque sería muy largo escribir todos los numeritos estos con todos los decimales. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de evaluar. P entre paréntesis xy me da el polinomio P evaluado en esos valores. ¿Sí? Y otra forma de usar Polival es directamente con los coeficientes. ¿Sí? Acuérdense que era este C estaba por acá arriba. Bueno, ya les prometo que no sigo subiendo tanto en lo que viene después. C era el resultado de polifito, o sea, C era el vector de coeficientes. ¿Sí? Entonces, cuando hago esto, polival C1, C2, eh, perfecto, me da los valores. ¿Sí? Acá sí no puedo hacer C entre paréntesis 1, porque eso no tiene sentido, porque C es un array, ahí ya no es un polinomio, entonces C de 1, lo podemos probar, pero C de 1 da error, si no tiene sentido calcular C de 1. P de 1 sí, porque P es un polinomio, 2,0, pero C de 1 no. Y lo que sí también puedo hacer es, esto lo podría haber evaluado en un array. ¿Sí? C de xy, a ver, tratemos de entender qué es lo que hace esta instrucción. Polival C, que es el polinomio, entonces esto dijimos que el polinomio se lo puedo dar por el vector de los coeficientes o por el tipo de dato de este polinomio, que es convertir los coeficientes en polinomio. Y xy era un array, un vector de 4 elementos, los 4 valores. Entonces, esto lo puedo probar así. Esto también funciona así. Polival, todas las funciones en general, todas las funciones de NumPy, las puedo aplicar a vectores o a arrays. ¿Sí? Entonces nos da el polinomio que define los coeficientes estos de C, evaluado en todos los valores de xy. Y los resultados son los mismos que antes, es lo mismo hacer p de xy que hacer esto de acá. 2, 1, 7, 8. ¿Está bien? Entonces esto es lo básico de cómo trabajar con polinomios y usar polyfit y polyval.
Con esto, básicamente, ya pueden hacer todos los ejercicios de de la práctica 1, del 7 al 14, creo que son los de interpolación de Lagrange. Pero vamos a ver algunas cositas más. O sea, esto ya es, digamos, todo el contenido teórico, los comandos que necesitan. Ahora vamos a ver algunas cosas más para simplificar un poco la tarea y también para ver algunos ejemplos de cómo se usan. Primero algunos ejercicios, estos se los dejo para que los hagan. Practicar un poco esto de representación de polinomios. ¿Qué polinomio es este, el 101? ¿Cómo lo evalúo? Por ejemplo, si quiero evaluar esto en x igual a 5. Bueno, distintos ejercicios de qué polinomio es este, qué polinomio es este. Traten de hacerlos. Eh, Después cualquier cosa nos consultan. Son bastante simples, es decir, acá no hay nada de polyfit. Por ahora solo estos son construir polinomios y evaluar polinomios para poder practicar un poco de esto de todos los coeficientes, ¿sí? Acá lo pueden ir haciendo. Bien, y ahora pasamos a la parte de graficar el polinomio interpolador o graficar cualquier polinomio. Entonces la clave de nuevo siempre es acá que polival la podemos aplicar a raíz de números. Entonces es muy fácil con todo lo que ya tenemos graficar polinomios. Vamos a hacer, repito acá, como decía, para no ir subiendo y bajando todo el tiempo, copio acá lo que habíamos puesto al principio, es exactamente lo mismo. XY, las coordenadas XY es 1, 2, 3, 4, los Y sub Y son 2, 1, 7, 8. Calculo el polinomio interpolador de grado 3 para estos datos y esta instrucción lo convierto a tipo de datos polinomio, ¿sí? O sea que este P después puedo calcular P de 1, P de 2. Y ahora para graficar, acá es importante entender la diferencia, para graficar me construyo eh, todos los puntos equipaciados con este comando linspace, ¿sí? Graficar es igual que antes. No voy a usar estos XY para graficar el polinomio como curva, ¿sí? Si quiero graficar la curva del polinomio. Lo que hago es igual que antes. Construyo un linspace, por ejemplo, si quiero graficar en el intervalo 0,5. Acá puedo elegir distintos intervalos. Pero si quiero graficar en el intervalo 0,5, uso esto que me da 100 puntos espaciados, 100 puntos equipaciados en el intervalo 0,5. Y ahora, ¿cómo hago para graficar el polinomio? Bueno, lo que voy a graficar es evaluar el polinomio con polival, el polinomio P, evaluar en todos estos X, ¿sí? O sea, las coordenadas Y, siempre acuérdense que para graficar tengo que pasarle un montón de puntos X, es como una tabla de valores, un montón de puntos X, y cuánto vale la función en esos puntos, o sea, los valores de la coordenada de Y de esos puntos. Entonces acá lo que hago para construir los valores de Y es evaluar el polinomio este P en todos estos X, ¿sí? Pero es una sola instrucción que es polival P de X. Probemos a ver qué pasa. Bueno, le doy enter acá y ahora explico un poquito qué son esos dos comandos que están ahí. Acá ven lo que apareció. Apareció el polinomio interpolador. Es este de acá, es el polinomio interpolador. Y acá están los puntitos que estaba interpolando. Esto, veamos cómo lo hice. Este plot XY es esta línea azul, ¿sí? Si no ponía esto, probémoslo. Si no ponía esto, es la línea azul, ¿sí? La primera instrucción es la línea azul. Que es lo que dijimos. Estoy evaluando el polinomio en todos los puntos estos X, entonces va a aparecer como una curva continua, porque la une todo con una línea, ¿sí? Y este segundo comando es para graficar solo los puntos. Fíjense lo que puse acá, XY y sub Y, ¿sí? O sea que solamente los datos son ahora estos puntos XY y las coordenadas y sub Y de esos valores, estos 4 puntos. Y entonces ahora lo que le pido es que lo grafique en vez de con una línea continua, con un puntito en cada uno de estos puntos, ¿sí? Y este es lo único nuevo acá que no habíamos usado hasta ahora. MS quiere decir marker size, es la abreviación de marker size. Es para hacer puntos más gruesos, ¿sí? Porque si lo ponía sin esta instrucción sería un puntito muy chiquito que casi no se ve. Así con puntos gruesos, fíjense cómo queda. Ven, queda estos puntitos, ¿sí? Acá le pueden ir ajustando el tamaño. Obviamente, mientras más grande, más gordo va a ser el punto, ¿sí? Esto es marker size. Entonces queda esto lindo y se ve que realmente está interpolando bien. O sea, es lo que tiene que pasar, ¿no? Tenemos el polinomio que pasa por estos 4 puntos. ¿Está bien? Así que esto es básicamente todo lo que necesitamos hacer. Veamos algunas cositas más ahora. Esto de acá es... Nosotros acá estamos usando arrays de NumPy. A veces es medio molesto poner np.array entre paréntesis todo. Así es como también una forma más corta de hacerlo. XY entre corchetes y sub y también entre corchetes. Esto funciona igual. Fíjense si le doy enter. Nos da el mismo... estamos interpolando en otros puntos ahora, perdón. Estamos interpolando en 1, 3, 4, 8 y tiene que valer 2, 3, 2, 10. Y fíjense, hacemos el polinomio interpolador, que nos da esto, que sí da otra cosa distinta a lo que teníamos. Son un polinomio más complicado, con coeficientes más complicados.
Pero cuando evaluamos ese polinomio en los XY, nos da los valores que tiene que dar, 2, 3, 2, 10. ¿Sí? Esta es una forma más abreviada de hacerlo, pero acá sí es importante que no es simplemente notación abreviada, sino que es distinto. Esto es un tipo de datos, de nuevo, tipo de dato distinto que lo que estamos usando de array. Este es un tipo de dato lista, que es un tipo de dato también de Python que más adelante vamos a usar y también se usa mucho. Es un tipo de dato lista, lista de números, y este comando polyfit acepta también que yo le pase los datos como lista de números. Pero en general vamos a usar siempre arrays, o en esta parte vamos a estar usando siempre arrays, porque con esto lista no puedo hacer estas operaciones que podemos hacer con arrays. XY dividido 4, si XY fuera un... acá me da un error. La lista no puedo dividirla por un entero, es lo que dice acá. No, no está soportado, no está implementado, no lo puede hacer Python. Usar la división entre una lista y un número entero, ¿sí? No lo puede hacer. Si XY la definíamos como un array, np.array 1, 2, 3, 1, 3, 4, 8, como dice ahí. Acá sí funciona bien, divide cada elemento por 4, ¿sí? Uno, ¿está bien? Entonces es importante, si lo quieren hacer así a veces es más abreviado hacerlo de esta forma, entonces les puede resultar más cómodo, pero tengan presente eso, no es exactamente lo mismo. En algunas cosas van a necesitar sí o sí hacerlo de esta forma. O si prefieren pueden hacerlo siempre de esta forma para no tener lío. Por ahora vamos a usar, esta forma nos va a servir siempre, ¿sí? ¿Está bien? Eh, ¿Qué más? Esto está bien. Acá también, acá usé Polival. Bueno, podría haber puesto, como ya vimos, podría haber puesto I igual PDX, o acá mismo podría haber puesto PDX, ¿sí? A ver, veamos si funciona. Está bien, da lo mismo, ¿sí? O sea, esta sería la forma más abreviada y además más parecida a lo que uno está acostumbrado. La notación matemática se ve muy claro. Lo que estamos graficando es x y p de x. P es el polinomio interpolador, entonces estamos graficando el polinomio interpolador, ¿sí? Y como que en el fondo después uno se olvida que lo que estamos haciendo es tomando un montón de puntos, evaluándolos, uniéndolos por una línea. Simplemente esta línea representa bastante parecido a lo que uno, a la notación matemática. Estamos graficando la función p de x, ¿sí? ¿Está bien? Luego, ¿cómo estaba? X, sí, sí. Bien. Seguimos. Esto es lo que ya vimos. Y ahora, operaciones con polinomios. La última parte que vamos a hacer es, eh, ¿qué pasa si queremos hacer esto de acá? Diferencias divididas. Vamos a ver un ejemplo de cómo construir un polinomio usando diferencias divididas, ¿sí? O sea, esta parte que vimos ahora es, bueno, quiero hacer interpolación, uso el comando polyfit y listo, ya está. No tuvimos que programar nada, ¿sí? Es bastante simple. Y digamos, es la forma usual de trabajar con Python. Si uno quiere aplicar, resolver alguna cosa más aplicada, no se va a poner a programar todas las cosas, interpolación y diferencias divididas, no vamos a poner a programar todo eso. Pero acá en esta parte, como nos interesa aprender a programar, porque algunas cosas más adelante sí vamos a necesitar hacer programas, en general uno usa programas en toda la parte de análisis de datos para automatizar algunos procesos. Si uno hace siempre lo mismo, por ejemplo, agarro unos datos, a los datos les extraigo los outliers, después calculo un spline cúbico, después extrapolo, o sea, quiero ver cuánto va a valer esa función en el futuro. En general, tengo todo un proceso elaborado de cómo trabajar con datos y entonces uno quiere que después si cambia los datos puede repetir todo eso automáticamente. Entonces ahí es donde uno empieza a hacer programas, uno empieza a definir sus propios algoritmos de cómo trabajar con los datos, ¿sí? Pero por ahora todas las cosas que estamos usando existen, ya funciones, las podemos usar, pero a la vez nos gustaría empezar a eh, ir programando algunas cosas y como para tener un poco de experiencia de cómo programar. Todavía, como decía, no vamos a exactamente ahora en esta clase a seguir con la parte de programación, pero eso vamos a verlo un poco más adelante. Pero está sonando una sirena, espero que termine. Eh, sí, vamos a tratar de hacer algunas cositas. Entonces, en la próxima clase probablemente implementemos algo de diferencias divididas, algún programa, o por lo menos cómo construir el polinomio este a partir de los valores estos de acá de la tabla, ¿sí? Entonces, repasemos un poco esta tabla, qué es lo que hay. Queremos construir el polinomio que interpola estos 4 puntos, que pasa por estos 4 puntos, y lo queremos calcular usando el método de diferencias divididas, ¿sí? Esta tabla es de algún, no sé, saqué de algún apunte en internet, que es este apunte de acá, ahí está el link.
Y solamente saqué la tabla, no miré más nada, así que si está todo mal ahí, no me hago cargo. Solamente miré esta tabla, que si la tabla está, creo que está bien. Eh, Estos valores, entonces acá construimos la tabla como lo vieron con Rocío con Tico en la teórica, o Rocío en la práctica. Vamos tomando las diferencias de divididas de un solo valor, que es solamente evaluar la función en puntos. Después la de 2 es hacer esta cuenta f en xk más 1 menos f en xk sobre xk más 1 menos xk. Bueno, todas estas fórmulas que vieron con Rocío. Y a partir de estos numeritos, todos estos numeritos que calcularon, el polinomio interpolador es esta cuenta, hay que hacer esta cuenta de acá, ¿sí? 2 más un medio y menos 1. Son estos numeritos del primer renglón, ¿sí? El primero es un 2, va multiplicado por nada, o sea, va el 2 solo, es el término independiente. Bueno, es parte del término independiente. Este un medio va multiplicado por x menos la primera raíz. El segundo numerito, el tercer numerito acá menos un medio va multiplicado por x menos 1 y x menos 3, o sea, las dos primeras raíces. Y el último, 11 sobre 70, este de acá, a ver si no sube el mouse, bueno, espero que lo vean, 11 sobre 70 va multiplicado por las tres primeras raíces, ¿sí? Fíjense, como tenemos cuatro puntos, está bien que queda un polinomio de grado 3. Acá hay que no confundirse, porque uno llega acá y dice, como y el 8 no apareció en ningún lado. Y bueno, no, eso no aparece, ¿sí? Eh, como es un polinomio de grado 3, esto se corta acá. Digamos, el 8 está incluido en los cálculos de las diferencias divididas, ¿sí? O sea, cuando uno calcula todo esto, esto está justo para que si yo evalúo esto en 8, de lo que tiene que dar de 10, ¿sí? Bueno, cualquiera de estos puntos que evalúe va a dar lo que tiene que dar, ¿sí? Pero fíjense eso, que les quede siempre bien el grado. Entonces, lo que les quería mostrar es, bueno, la dificultad que tenemos ahora con todo lo que vimos es, supongo que yo quiero construir este polinomio, quiero verificar que esto coincide, por ejemplo, con polyfit, con el polinomio interpolador usando polyfit. No sé qué método usa. No sé, algo de álgebra lineal, algo tipo coeficiente indeterminado, ¿sí? Porque es algo de álgebra lineal. Entonces queremos comparar polyfit, o si lo hicimos a mano nosotros con Lagrange, con coeficientes indeterminados o con las funciones de Lagrange, queremos comparar los resultados. Bueno, tenemos que poder convertir todo esto a un polinomio con los coeficientes. Queremos calcular los coeficientes de este polinomio, ¿sí? Entonces vamos a ver eso ahora, cómo pasar de esto a polinomio con coeficientes, ¿sí? O sea, no vamos a ver en esta clase cómo calcular todos estos numeritos. Esto es lo que estaría bueno hacer, programar nosotros. Lo vamos a ver tal vez la semana que viene. Cómo hacer un programita que nos calcule todos estos números. Acá ya se ve como esto ya está, esta tabla ya está bastante estructurada de forma como un algoritmo. O sea, uno ya sabe lo que tiene que ir haciendo, calcular estos cuatro, después una vez que tiene estos cuatro, calcular estos como las diferencias. Entonces ya tiene todo un algoritmo para ir calculando todos estos valores. Entonces, a partir de esto, convertirlo en un programa no es muy complicado. Es complicado porque ahora hay muy pocas cosas de programación, entonces ahora sería medio complicado. Pero en general la parte más difícil de hacer un programa, que es pensar el algoritmo, cómo se puede hacer, es como que ya está indicada acá qué es lo que hay que ir haciendo. Entonces no va a ser tan difícil, pero todavía no tenemos las herramientas. Si lo quieren empezar a probar cómo se hace, pueden buscar algo en internet. O también el cuatrimestre pasado, la clase 1 del cuatrimestre pasado de Python es mucho más completa que lo que vimos ahora, porque está hecho como una referencia de un montón de cosas de Python para que las puedan ir buscando. O sea que si quieren ir a buscar ahí en la clase 1 del cuatrimestre pasado, está toda la parte de cómo definir funciones, cómo usar while, cómo usar un montón de cosas que no vimos. Acá estamos yendo más paso por paso para no abrumarlos tanto del principio, pero la pueden buscar allá, ¿sí? Bien, bueno, volvamos, me fui un poco de tema. Entonces, queremos ver eso, cómo hacer operaciones con polinomios. O sea, queremos todo esto convertirlo en un polinomio, calcular los coeficientes de este polinomio, ¿sí? Entonces, este tipo de datos poly 1D también tiene eso, que nos permite operar fácilmente con polinomios, ¿sí? Entonces, hay dos cosas que nos permite fácilmente este comando poly 1D, o el tipo de datos de polinomio de NumPy. Definir un polinomio mediante sus raíces, eso hasta ahora no vimos, pero lo vamos a necesitar, porque fíjense que para diferencias divididas queremos construir un polinomio tipo esto, x-1 por x-3 por x-4, es decir, un polinomio dándole las raíces. Las raíces de este polinomio son 1, 3 y 4, ¿sí? Queremos construir un polinomio dado sus raíces y también sumar y multiplicar, ¿sí? Acá en este caso ahí necesitamos sumar polinomios, este más este más este más este, ¿sí? Bueno, entonces empezamos a construir los polinomios. Primero esto es un ejemplo, no es ese ejemplo de ahí.
tomamos dos polinomios cualesquiera definidos por coeficientes, ¿sí? ¿Qué polinomio es este? Pensémoslo de acá. Hay que empezar siempre atrás para adelante para poder, o contar cuántos hay, o empezar atrás para adelante. Esto es un 2, el x no aparece, el x al cuadrado no aparece, el x cubo es este 1 que hay acá, entonces esto es x cubo más 2, ¿sí? Y este de acá, bueno, es 3 más x más 2x más x cuadrado, ¿sí? Entonces, estos dos comandos los convertimos de tabla de vector de coeficientes, los convertimos a tipo polinomio, ¿sí? Acá son dos polinomios. Y ahora podemos operar, ¿sí? Empecemos, perdón. Acá está todo junto. Vamos a empezar de a poco. No sé si quedó así mejor o más confuso, pero imprimimos los dos polinomios para ver bien qué está funcionando. P1 es 1x cubo más 2, 1 por x cubo más 2, y P2 es 1 por x cuadrado más 2x más 3. Fíjense, lo que pusimos acá es P1, un print solamente para P1, y después en otro renglón P1 y un print P2 y después P2. Entonces esto de acá es P1, que habíamos dicho x cubo más 2, y P2 es x cuadrado más 2x más 3. ¿Por qué lo puse así en dos líneas? Fíjense, si lo ponía todo en una sola P1. eh, esto era usual en algunos casos, hicimos así, P1, P1. Pero si lo pongo así, se ve mal, ¿sí? Porque lo quiero hacer todo en una misma línea, pero como el polinomio ocupa dos líneas, bueno, no hace cualquier cosa, ¿sí? Entonces no lo hagan, no lo hagan así. Si imprimen un polinomio, tiene que ser lo único que aparezca en esa línea, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces ahora hacemos P1 más P2 y P1 por P2, ¿sí? Entonces, ven, la forma de operar ahora con polinomios es con la notación usual de operaciones de polinomios. La suma para sumar y el producto, el asterisco en este caso, en general en programación siempre el asterisco es para multiplicación porque no hay si miran el teclado, no hay ningún por en el teclado salvo el asterisco, ¿sí? Entonces, se usa el asterisco para multiplicar, P1 por P2, y bueno, veamos si está funcionando bien. Print P1 más P2 y P1 por P2. Y acá uso un truco para no hacer esto de dos print. Esta barra o contrabarra N es lo mismo que hacer un enter, ¿sí? Hacer el renglón nuevo. Entonces, en vez de poner dos prints, se puede poner este truquito, barra N, y lo voy a imprimir en un renglón nuevo, ¿sí? Entonces vamos de nuevo, repasamos. Esto, perdón, esto lo borro que quedó mal. P1 es x cubo más 2, P2 es x cuadrado más 2x más 3, y P1 más P2, bueno, nos da esto. Hay que fijarse si dio bien, x cubo más x cuadrado, porque acá no hay x cuadrado, no hay x, así que queda 2x, y acá esto termina en más 2 y esto termina en más 3, así que la suma da más 5. Y bueno, el producto es más difícil de verificar, porque hay que hacer muchas cuentas, pero podemos ver, por ejemplo, esto es grado 3 y esto es grado 2, entonces el producto es un polinomio de grado 5, ¿sí? Se suman los grados, porque el primer monomio va a ser x cubo por x cuadrado, x a la quinta. Y el último también, 2 por 3, 6. Así que bueno, por lo menos el último y el primero están bien, ¿sí? Entonces, acá tenemos P4, era el producto de los dos. Entonces, como vemos, es muy fácil operar con polinomios. Fíjense que si uno tiene el vector de coeficientes, no es fácil este vector de coeficientes por este otro, cómo calcular el producto. Tengo que hacer un montón de cuentas, no puedo hacer producto 1 por 1, 0 por 2, no puedo hacer directo. Entonces, esto que está haciendo acá es más complicado que hacer una operación de un producto de los coeficientes, ¿sí? Tiene que hacer toda la cuenta del producto de polinomios. Entonces, lo que le decía, el tipo de datos es de polinomios, tiene unas funciones especiales implementadas, suma, producto y algunas más que todavía no vimos, para operar con polinomios. En particular, este producto es producto de polinomios y hace todas las cuentas tendría que hacer toda una distributiva, ¿no? Para hacer este producto por este, tiene que hacer toda una distributiva y ver los coeficientes que es lo que quieran, ¿sí? Entonces, esto es para operar con polinomios. Puedo sumar, puedo multiplicar, y la que habíamos visto antes también puedo evaluar P1, por ejemplo, print P de 1. Esto ya lo habíamos visto, print P4 en 5, puedo evaluar P4 en el valor 5. Bueno, 4826. O sea, este polinomio de acá abajo, si lo evalúo en x igual a 5, me da 4826. ¿Está bien? Y la otra cosa que necesitábamos, en verdad, esto de hacer x-1 por x-2 por x-3, por ejemplo, lo podría hacer usando producto de polinomios, pero más fácil, este poli 1D tiene una opción más fácil que es, en vez de darle un polinomio por sus coeficientes, si pongo esta opción al final, coma, true, quiere decir que el polinomio se lo voy a dar por sus raíces, ¿sí? Son las dos formas de declarar un polinomio usando poli 1D.
por coeficientes o por raíces. Entonces, este polinomio de acá es el polinomio que tiene como raíces 1, 3, 4, 8. A ver, vamos a probar a ver qué es lo que da. Bueno, da esto. eh, Tenemos que creernos por ahora, por lo que vemos ahora es creernos que esto realmente, este tendría que ser el polinomio x-1 por x-3 por x-4 por x-8. ¿Sí? ¿Cómo podemos verificar que realmente sean las raíces? Bueno, acá copié la misma línea que antes y ahora hacemos np.polyval, polyval q1, 1, 3, 4, 8 y nos da todo cero, ¿sí? O siempre más fácil, yo estaba muy acostumbrado a hacer polyval, pero es mucho más fácil hacerlo así, 1, 3, 4, 8, también 0, 0, 0. Si agrego algún valor más, podemos verificar que no es que nos da siempre 0 cualquier cosa que pongamos. Si agrego algún valor más, ahí está bien. Este polinomio evaluado en 10 no da 0, da 7, 5, 6. O sea, las raíces son realmente estas 4 de acá. Este es el polinomio x-1 por x-3 por x-4 por x-8. ¿Está bien? Y entonces ahora sí podemos verificar el ejemplo que está acá en el PDF. Queremos construir este polinomio de acá, 2 más un medio x-1 menos un medio x-1 por x-3, todo esto de acá. Y después queremos verificar si ese polinomio realmente interpola los puntos, los datos que nos dieron, ¿sí? Entonces, todo esto es la construcción de esos polinomios. Queremos el polinomio 2. Acá es sin true porque este primero de acá es un polinomio de un solo término, es el numerito 2. Entonces, lo podemos, eh, para Python también le decimos que queremos pensarlo, aunque es solamente un número, podemos pensarlo como un polinomio de esta forma. Poli 1D solamente del 2. O sea, el único coeficiente de ese polinomio es el coeficiente independiente, que es un 2. Este poly 1D 1 true, acá si pensemos qué es lo que hace esta instrucción poly 1D 1 true, es, como acá puse true, le estoy dando el polinomio por sus raíces, le estoy diciendo quiénes son las raíces del polinomio. La única raíz es 1, entonces el polinomio es x menos 1, ¿sí? Es el polinomio x menos 1. Cuando hago esta construcción, esta forma de definirlo, no es en polinomio mónico, ¿sí? No le estoy dando un coeficiente. Si quisiera un coeficiente lo podría poner acá, podría poner 2 por algo, y bueno, ese es el polinomio 2 por x menos 1, ¿sí? Porque también puedo multiplicar un polinomio por 2, y me queda eso, el polinomio multiplicado por 2. Poli 1, de 1, 3, que es, bueno, el polinomio que tiene raíces 1, 3. Y este que es el polinomio que tiene raíces 1, 3, 4, ¿sí? Repasemos que esto realmente era lo que necesitábamos, el que tiene raíz 1, este que tiene raíz 1 y 3, y este que tiene raíces 1, 3 y 4, ¿sí? Y ahora multiplicamos, hacemos toda la cuenta que estaba escrita en ese renglón. Este P0 más un medio por P1 menos un medio por P2 más 11 sobre 70 por P3, ¿sí? Es esta cuenta que está indicada acá, ¿sí? Está bien, entonces eso que claro, no estamos mostrando cómo calcular en Python las diferencias divididas, ¿sí? Solamente estamos usando, digamos, si ustedes ya las calcularon a mano o las sacaron de algún lado de un ejemplo, pueden verificar que realmente el polinomio esté bien construido haciendo todo esto y después evaluando el polinomio en distintos valores, ¿sí? Entonces, la clase que viene, la semana que viene, vamos a ver en algún momento si podemos implementar el algoritmo para calcular las diferencias divididas. Pero ahora estamos usando que ya las calculamos, es decir, pensando más en la práctica que hay algunos ejemplos que pide calcular las diferencias divididas y verificar el polinomio, graficar el polinomio que les quede, ¿sí? Entonces acá usamos que ya la sabemos y ahora sí podemos imprimir P o imprimir los coeficientes. Empecemos por solamente esta línea, así vemos qué es lo que nos quedó. ¿Está bien? Esto es el polinomio P, es lo que queríamos calcular y nos da este resultado, ¿sí? Ahora veamos, tenemos que ver si está bien o no. Acá de nuevo, otra cosa es, acá nos está mostrando solamente 4 dígitos de los coeficientes, entonces nos pensaba, bueno, medio raro porque ¿por qué nos está mostrando 4 dígitos? O por qué estamos, si uno lo mira así nomás, parecería que este polinomio, en vez de trabajar con 16 dígitos, ahora estamos trabajando con 4 dígitos, ¿sí? Pero no, esto es eh, el print. Siempre hay una cosa que es lo que nos muestra en pantalla y hay otra cosa que es lo que tiene guardado internamente. Entonces, el print nos muestra algo que es algo que considera fácil de ver así a simple vista. Entonces, si nos diera el polinomio con 16 dígitos, se podría hacer medio largo, medio complicado de ver. Entonces, nos está mostrando solo 4 dígitos, pero internamente está guardando todos los coeficientes en 16 dígitos, ¿sí?
si pongo print p.c, este no lo vimos hasta ahora, es p.c son los coeficientes del polinomio, ¿sí? Si quisiera eh, tener el vector de coeficientes, en vez de expresarlo así como un polinomio con los monomios, si quiero ver el vector de coeficientes, es este de acá. Fíjese que acá, como decía, acá se ven más dígitos. ¿Está bien? Entonces, estos son los mismos numeritos que están acá. Este es 1571, 1757. Ahora nos estará mostrando un poco más. Sigue sin mostrarnos 16 dígitos. Ahora está mostrando creo que 8. Pero esto porque sigue siendo un print. Como estoy mostrando print, sigue mostrando, toma algunas decisiones, digamos, está tomando algunas decisiones por nosotros. Y como decidió que para verlo es más fácil ver así con 8 dígitos y que con eso nos tenemos que conformar que nos muestre 8 dígitos. ¿Sí? Sí, a ver, podemos probar. La verdad que está en el problema, pero podemos probar. Si quiero que nos muestre, por ejemplo, el coeficiente 1. Ah, sí. Ahí sí, cuando le pido que me imprima solamente uno de los coeficientes, ahí sí me muestra todos los dígitos del, del coeficiente. Fíjense que el 1 es este, ¿no? Porque en Python está pensado siempre el primer elemento de una lista es el 0. ¿Sí? El primer elemento de una lista o de un array es el 0. O sea que este es el coeficiente 0, este es el coeficiente 1, este es el coeficiente 2, este es el coeficiente 3, que no tiene nada que ver con el grado. ¿Sí? Es como que es una lista de coeficientes. El primero lo puedo ver usando C corchete 0, pero no tiene nada que ver con que es el coeficiente de x a la 0. ¿Sí? Pero bueno, dejemos como estaba acá, P de C. Bien, es el polinomio, los coeficientes, y lo último que queremos ver es que realmente este sea el polinomio eh, interpolador, entonces ahora le pedimos que evaluar ese polinomio en todos estos valores. ¿Sí? Acá, si me pasa en algún momento, la notación está más abreviada de entre corchetes, o sea, usar lista en vez de usar array, en vez de usar np.array, porque para hacer los prints y para algunos ejemplos simples es más práctico así, ¿no? Y bueno, nos da 2, 3, 2, 10. O sea, este polinomio en 1 vale 2, en 3 vale 3, en 4 vale 2 y en 8 vale 10. Acá no sé si lo copié en algún lado, no, lo miramos en el PDF. En 1 vale 2, en 3 vale 3, en 4 vale 2 y en 8 vale 10. ¿Sí? Es lo mismo que está acá. ¿Está bien? Bien, entonces funcionó bien toda esta cuenta que hicimos. Funcionó bien, ¿sí? ¿Está bien? Podemos también comparar gráficamente. Hacemos lo mismo. 1, 3, 4, 8 son los X y los y subí, copié todo lo que estaba arriba, no sé si ya lo había definido así, y graficamos siempre para comparar el polinomio interpolador con la función, con los datos originales, graficamos las dos cosas, y bueno, acá se puede ver, este es el polinomio interpolador, y estos son los 4 datos que teníamos, ¿sí? ¿Okay? Esto es todo, no se lo expliqué, pero es todo lo mismo que antes. Bueno, eso es básicamente todo. Con esto pueden hacer todos los ejercicios de la práctica. Les pido algunas cosas de evaluar. A ver, veamos un poco los ejercicios. Verificar, claro, calcular estas cosas, bueno, esto lo pueden hacer a mano. Verificar en Python, quiere decir eso, agarran esta tabla, usen polyfit y fíjense si le da los mismos coeficientes que obtuvieron en la forma de Lagrange. Y, por ejemplo, si hacen diferencias divididas, pueden hacer esto que vimos recién de convertir lo que obtuvieron, convertirlo a polinomio con coeficientes, ¿sí? Ah, este es el único ahora que les voy a mostrar un ejemplito más de cómo hacer, porque acá quiero evaluar, quiero interpolar esta función, o sea, los ejemplos que vimos es todo, si nos dan una tabla, cómo interpolo esta tabla. Y acá en vez de interpolar una tabla, nos piden que interpolemos una función o un polinomio que valga lo mismo que este seno de pi x en algunos puntos. Ahora enseguida lo vemos cómo hacer. Pero todo lo demás sí lo podemos hacer, y acá fíjense, esto también nos pide interpolar en estos puntos y después sacar alguna conclusión de cuánto vale en otro punto, por ejemplo en 172. Bueno, todo eso lo vimos cómo hacer, ¿sí? Calcular el polinomio interpolador y evaluarlo después en otros puntos, ¿sí? Hay que ver después, a partir de eso, cómo responder las preguntas. Eso lo tiene que pensar, pero toda la parte de poder evaluar el polinomio interpolador en puntos distintos a los de la tabla, ya lo vimos, ¿sí? Entonces, lo único que falta para terminar es cómo hacer esto. Si nos dan una función, cómo hacer un polinomio interpolador que se parezca a esa función o que valga lo mismo que esa función en algunos puntos. Volvemos al Jupyter, al notebook, y acá está este ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer, no es uno de esos dos que están ahí, sino otro ejemplo. Queremos graficar el polinomio que interpola la función y igual coseno de x en 11 puntos x espaciados en el segmento 0,1, ¿sí? Es decir, en los puntos, como son 11, del 0,1 va a ser el 0, el 0,1, el 0,2, el 0,3. O sea, queremos un polinomio que valga lo mismo que el coseno de x en esos puntos, en el 0, en el 0,1, en el 0,2, en el 0,3. Les dije que no lo vimos, pero en verdad con todo lo que ya vimos lo pueden hacer, no es difícil, pero por las dudas lo hacemos juntos y después pueden hacer los otros.
La única diferencia es que ahora los i sub i, en vez de estar dados por una tabla, o sea, los xy, perdón, los xy sí nos lo están dando igual que antes, solamente que nos dicen acá que son puntos x espaciados en el segmento 0,1, pero bueno, eso quiere decir que los puntos son 0, 0,1, 0,2, o sea, los puntos xy, las coordenadas x, nos las están dando. Y lo que pasa es que eso, justo con esta cosa de x espaciados, los puedo construir, en vez de escribir yo uno por uno cuáles son los valores, puedo usar este comando linspace 01, dividirlo en 11 puntos x espaciados. Y ahora la única diferencia con todo lo que hicimos antes es que los i sub i, en vez de darlos como una tabla, también como un vector, lo único que hago es evaluar la función coseno en estos puntos, ¿sí? También acuérdense que esta función de numpy cos, la función coseno, la puedo evaluar en vectores. Entonces, así obtengo cuánto vale la función y coseno de x en todos estos 11 puntos. Entonces, después sigue igual que antes. Construyo el polinomio interpolador con polyfit. Acá hay que tener presente siempre esto. Como son 11 puntos, el polinomio tiene que tener grado 10. Si ponen otro número, si ponen por ejemplo 11, van a tener problemas porque hay infinitos polinomios de grado 11 que pasan por estos 11 puntos, entonces les va a aparecer algún error o un resultado tal vez que no es el que esperan, ¿sí? Y finalmente, esto de coeficiente lo pasamos a polinomios, ¿sí? Acuérdense, polyfit, el único detalle que hay que acordarse acá de estas cosas es, polyfit me da coeficiente, no me da un dato de tipo polinomio, me da un array de coeficientes. Entonces tengo que hacer en dos pasos. Primero llamar a polyfit para que me dé los coeficientes y después convertirlo a polinomio. ¿Sí? Todo esto es para calcular el polinomio interpolador. Y la parte que nos pedían para el programa era graficar. A ver, grafiquemos, perdón, de nuevo vamos de a poco. Y acá lo importante es, para graficar no uso estos x, y, me defino otro vector nuevo, x, con muchos más puntos. ¿Sí? Si uso solamente estos 11 puntos, no voy a poder apreciar bien cuál es el coseno, cuál es mi función. Entonces tengo que tomar un nuevo vector con muchos más puntos y también en el intervalo que quiera. No hace falta tomarlo en el intervalo 0, 1. Puedo graficar en el intervalo, por ejemplo, menos 1, 2. Entonces veamos qué es lo que pasa si hago esto. Y acá en la notación abreviada que estamos usando, x, p de x. O sea, estamos graficando cuánto vale el polinomio interpolador en todos estos 301 puntos. Bueno, esto es lo que quedó del polinomio interpolador. Como habíamos hecho antes, queremos comparar con los valores donde estamos interpolando. Estos son, fíjense que van desde 0 hasta 1, estos puntitos naranjas. Podemos poner un poquito más grande, 20. Si no, demasiado grande, también dejemos en 10. Estos puntitos naranjas. Entonces, esto es lo que tenía que pasar, ¿sí? Que la función, el polinomio interpolador, pase exactamente por estos puntos naranjas. Pero ahora, como estamos haciendo esto de interpolar una función que nos dan, podemos probar otra cosa también. Podemos ver, comparar la función verdadera, la función original, con el polinomio interpolador, ¿sí? Y si se fijan acá, no se ven, tendrían que aparecer dos curvas ahora. Tendría que aparecer el polinomio interpolador y eh, el coseno, la función coseno, pero apareció una sola. Eso uno puede decir, bueno, está algo mal. O sea, hay dos posibilidades. O hicimos algo mal o hicimos algo muy bien, que es que este polinomio nos quedó muy bien, ¿sí? O sea, que el interpola justo, pasa exactamente, es como que en todos estos puntos vale prácticamente lo mismo que la función coseno. El polinomio interpolador vale más o menos lo mismo. Para ver si estamos haciendo bien, lo que uno puede hacer es agrandar acá el rango. En general uno lo que espera es el coseno va oscilando y el polinomio es algo, como estamos interpolando en 11 puntos, puede oscilar un poco, pero no puede seguir oscilando acompañando siempre al coseno. Entonces en algún momento el polinomio tiene que irse al infinito y el coseno seguir oscilando, ¿sí? Entonces uno puede agrandar un poco el intervalo para ver si sigue valiendo lo mismo. Y acá yo cuando lo estaba haciendo preparando la clase empecé a sospechar que en algún lado estaba haciendo algo mal porque de nuevo da todo lo mismo. Pongamos el numeritos más grandes, 5, 8. Y ahí sí se ve, sí. Acá es como que el polinomio viene bárbaro por todos estos, pero en algún lado el polinomio se va a menos infinito. Este polinomio en este caso quedó que tiende a menos infinito y el coseno sigue oscilando, ¿sí? Acá ya no se llega a ver muy bien la oscilación del coseno porque el rango quedó muy grande acá hasta 80, entonces se acható mucho el coseno, ¿sí? Pero se ve la diferencia, ¿sí? Entonces, en este caso, la interpolación funcionó muy bien, ¿sí? Tomando un polinomio interpolador en 10 puntos o 11 puntos equiespaciados, funcionó muy bien, ¿sí? Si acá lo volvemos a comparar con, por ejemplo, menos 1, 2, es una interpolación perfecta, ¿sí? Entonces, construimos un polinomio que se parece a la función coseno
casi perfectamente en todo el intervalo menos 1, 2. En la práctica, justamente hay ejemplos donde esto no pasa. Acá es un ejemplo, fue simple o donde tuvimos mucha suerte, el polinomio interpolador funciona muy bien, pero hay muchos ejemplos donde el interpolador no funciona, que empieza a oscilar acá entre medio, empieza a oscilar, empieza a hacer cualquier desastre. Seguro vieron algunos ejemplos con Tico en la clase. Entonces hagan los ejemplos y van a ver que no siempre tenemos tanta suerte como acá. Esta es una función, pero en la práctica hay otras funciones, seno de pi x o secante hiperbólica de x. Así que prueben esas y fíjense a ver si tienen la misma suerte que acá o pasa algo raro. ¿Está bien? Bueno, si con eso terminamos la clase, entonces vayan tratando de hacer todo esto. Como les decía, hoy no hay tanta programación, así que debería ser un poco más simple de tratar de los ejercicios de la práctica, agarrar lo que está ahora acá. Esto sí lo voy a subir al notebook. Las clases pasadas me olvidé de subir los notebooks al campus. Ya subí los anteriores y ahora enseguida subo este también, así tienen el notebook y pueden ir agarrando el notebook y modificando los datos a los datos de la práctica, así va a ser más fácil para que puedan seguir avanzando. Bueno, gracias y suerte. Nos vemos la próxima.